Bien, el tema de este video es ecuación de la recta. Es el tema que vamos a trabajar. Para tratar el tema de ecuación de la recta, primero tenemos que tener claro dos conceptos importantes: el de ángulo de inclinación y el de pendiente de una recta. Entonces, ¿qué es el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación es el ángulo más pequeño que forma una recta con el semieje positivo de las X. Aquí tenemos nuestra recta L, entonces el ángulo de inclinación sería este formado acá. Ese es mi ángulo de inclinación. Luego, el concepto de pendiente de una recta. La pendiente de una recta generalmente anotada como M, es igual a la tangente del ángulo de inclinación. ¿Ya? La tangente del ángulo de inclinación. Entonces, acá tenemos dibujada otra recta L, dos puntos P1 y P2 que pertenecen a la recta con sus coordenadas respectivas X1 y 1, X2 y 2. Entonces, el ángulo de inclinación de esta recta, el ángulo alfa, estaría dibujado acá. Y si ustedes miran esta línea punteada, que es paralela al eje X, por lo tanto, por geometría plana, ¿cierto? Ángulo entre paralelas, este ángulo alfa se nos repite aquí arriba, ¿ya? Así que si calculamos la tangente para este triángulo rectángulo que se nos forma aquí, ¿ya? Es lo mismo que si calculáramos la tangente para este ángulo, porque es el mismo alfa. Entonces, la tangente de este ángulo, tangente de un ángulo, ¿cierto? En un triángulo rectángulo es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Y el cateto opuesto sería este lado del rectángulo, que tendría medida entonces la distancia entre I2 e I1. ¿Ya? Entonces, esta M, que es la tangente alfa, sería el cateto opuesto, I2 menos I1, dividido, ¿cierto?, por el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente sería esta distancia, X2 menos X1. Ahí nos quedaría entonces la pendiente de una recta. ¿Cómo poderla determinar? Si tenemos dos opciones: si conocemos el ángulo de inclinación o si conocemos dos puntos de la recta, dos puntos cualquiera de la recta. Por ejemplo, aquí nos están dando dos puntos de una recta cualquiera L, de coordenadas menos 2,0 y 3,1. Entonces, la pendiente de esa recta, ¿cierto?, la vamos a calcular con la diferencia, dice, de las ordenadas dividido por la diferencia de las abscisas. El orden, cuál va a ser mi I2, cuál va a ser mi I1, no importa, siempre y cuando mantengamos este orden. Es decir, si para mí mi I2 es el 1, es decir, estoy trabajando en esta coordenada, entonces mi X2 tendría que ser entonces el 3, ¿ya? Vamos a escribirlo así, ¿ya? Entonces, la diferencia de las ordenadas, este sería mi I2, 1 menos 0, ordenada, ordenada, diferencia de ordenadas, dividido por la diferencia de la abscisa. Parto también por esta coordenada, X2 menos X1, 3 menos menos 2, 3 menos menos 2. Entonces nuestra pendiente nos quedaría 1 dividido 5, 1/5. Esa va a ser la pendiente entonces de la recta que pasa por estos dos puntos. Una vez que ya sabemos calcular la pendiente de una recta, podemos determinar la ecuación de la recta. Vamos a determinar la ecuación de la recta. Entonces, si dos puntos de la recta ahora tienen coordenadas X1 y 1 y X, Y, entonces podemos escribir, ¿cierto?, la pendiente para esos dos puntos. ¿Ya? Entonces sería diferencia de ordenadas, dijimos, I menos I1 dividido por diferencia de la abscisa, X menos X1. Y esto es igual a la pendiente. Ahora, esta igualdad, esta expresión, vamos a multiplicar esta igualdad por X menos X1. ¿Ya? Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: I menos I1 igual a M por X menos X1. Y aquí tendríamos entonces, ¿ya?, la ecuación llamada ecuación punto pendiente. ¿Ya? En general tiene
ese nombre en particular, ecuación punto pendiente. El nombre tiene que ver, ¿cierto?, con los elementos que necesitamos para poder escribir la ecuación. Es decir, necesito conocer la pendiente y necesito conocer una coordenada, ¿cierto?, de la pendiente, un punto de la recta. El punto X1 es Y1 y la pendiente M. Con eso puedo determinar entonces la ecuación de la recta. ¿Ya? Por ejemplo, dice, allá en la ecuación de la recta de pendiente 3, ¿se fijan? Me dan este dato y que pasa por el punto 1, menos 2. Con esos dos datos entonces puedo escribir la ecuación de la recta. Reemplazamos, sería Y menos Y1, que sería la ordenada de este punto, menos 2, nos va a quedar Y menos 2, igual la pendiente, que en este caso es 3, pendiente 3, por X menos X1, que sería la abscisa del punto. Y aquí nos queda entonces escrita la ecuación de la recta punto pendiente. Podríamos aquí, ¿cierto?, trabajar estos signos y escribir como Y más 2 igual a 3 por X menos 1. Y nos quedaría entonces de esa forma nuestra ecuación. ¿Ya? Tenemos otras ecuaciones que son equivalentes a esta primera, que las vamos a ir determinando trabajando desde esta misma ecuación punto pendiente. La ecuación pendiente intersección dice con el eje Y. Para ello vamos a despejar de la misma ecuación punto pendiente, vamos a despejar Y. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y igual Y1 más esta expresión, pero vamos a distribuir este M, que sabemos que es un número real, ¿cierto? Vamos a distribuir. Y nos quedaría MX menos MX1. Nos queda de esa forma. Ordenando un poco más, vamos a dejar MX más Y1 menos MX1. ¿Por qué ordenamos de esta manera? Porque estos elementos que están ahí serían, ¿cierto?, todos valores reales conocidos. El I1 es la ordenada del punto, el X1 la abscisa del punto y M que es la pendiente. Entonces, esto es un número real, ¿ya?, que lo podemos reemplazar por un único parámetro. En este caso vamos a poner un B, o puede ser un N, ¿ya? Entonces, Y nos quedaría igual a MX más B. De esa forma, tenemos la otra ecuación de la recta, y que llamamos pendiente intersección con el eje Y. Los elementos entonces que necesitamos, pendiente, y B entonces nos está diciendo que sería la intersección con el eje Y. ¿Ya? Es decir, esta recta intersecta al eje Y en el punto 0, ¿cierto?, coma B. ¿Ya? En el punto 0, coma B. A partir de la misma ecuación que acabamos de determinar, de la ecuación intersección, ¿cierto?, con el eje Y pendiente, vamos a determinar la ecuación general. Para ello, lo que vamos a hacer es dejar todo esto igualado a 0. Entonces, si igualamos a 0, nos quedaría Y menos MX menos B igual 0. Vamos a ordenar, generalmente escribimos X primero, menos X más Y menos B igual 0. ¿Ya? En general también se acostumbra a que los coeficientes, ¿cierto?, de estos términos sean positivos, ¿ya? Pero como eso no lo sabemos de antemano, ¿qué vamos a hacer? La notación general para la ecuación general es que este coeficiente de aquí se reemplaza por una mayúscula, el coeficiente que tuviera aquí un B y el coeficiente que está acá un C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué forma queda nuestra ecuación general? Quedaría AX más BI más C igual 0. Esta es la forma general de la recta. Si ustedes se fijan, el A
y el b son valores reales que podrían ser positivos o negativos. Lo mismo ocurre con c. Esa es la ecuación general. A partir de esta ecuación general vamos a determinar la ecuación de la recta horizontal y la ecuación de una recta vertical. Y eso significa que el a y el b los vamos a hacer cero, pero no al mismo tiempo. Aquí a y b no pueden ser ceros al mismo tiempo, puesto que si los dos fueran cero nos quedaría c igual 0, que sería una contradicción si c es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre si a es 0? Si a es igual a 0, en la ecuación general, ¿ya? Todo este término nos va a quedar 0 y nos quedaría entonces la siguiente ecuación, bi más c igual 0. Si despejamos i, nos va a quedar menos c dividido en b, con b distinto de 0, por supuesto. ¿Ya? Y esta sería la forma de la ecuación, de una ecuación de recta horizontal. Podemos también cambiar toda esta expresión, ¿cierto?, por un único parámetro y decir i igual a, por ejemplo, solamente, o igual k. ¿Ya? Entonces, para recordar, la ecuación de una recta horizontal tiene esta forma, i igual a. ¿Cuál es su gráfica? Es una recta, tal como hemos dicho, horizontal paralela al eje X y que intersecta a nuestro eje Y aquí en A, en ese valor. ¿Qué ocurre con la ecuación de la recta vertical? ¿Cómo la obtenemos? Para eso vamos a hacer b igual 0 ahora. Si b es igual a 0, entonces nos queda ax más c igual 0. Despejamos x de esta ecuación y nos quedaría x igual menos c dividido en a con a distinto de 0. Lo mismo que en el caso anterior, podemos cambiar toda esta expresión y a lo mejor escribir solamente un parámetro b y decir que la ecuación de una recta vertical tendría esta forma, x igual b. Y la gráfica de esta recta, como el nombre lo dice, ¿cierto?, es una recta paralela al eje Y vertical que intersecta al eje X en B. De ambas rectas también es interesante decir, ¿qué ocurre con la pendiente de esta recta y con la pendiente de esta otra recta? En el caso de la primera recta, la pendiente sería 0. ¿Y dónde lo podemos mirar eso? En esta ecuación pendiente intersección con el eje Y. Si ustedes se fijan, si m vale 0, nos queda i igual b en esta ecuación. ¿Ya? I igual b. Entonces, una recta horizontal tiene pendiente 0. ¿Qué ocurre con la recta vertical? Para la recta vertical, la pendiente no está definida. Es una recta que no tiene pendiente definida. Si quisiéramos calcular la pendiente de esta recta con 2 puntos, nos encontraríamos, ¿cierto?, que la diferencia de las abscisas, ¿cierto?, como esta, ¿cierto?, toda la recta tiene una misma abscisa que es b, la diferencia de la abscisa sería 0. Volvamos acá. Aquí teníamos la ecuación de la pendiente, cómo encontrar la pendiente. Entonces, si quisiéramos calcular la pendiente con esta fórmula, tendríamos la diferencia de las ordenadas, pero al hacer la diferencia de las abscisas, estas son iguales. Entonces, esto es 0. Y ustedes saben que la división por 0 no está definida. Entonces, en ese caso, tendríamos una recta, ¿cierto?, con pendiente no definida. Ahí están entonces todas las ecuaciones de la recta. Tienen que trabajar y hacer algunos ejercicios más para poder comprender, ¿cierto?, y entender cada una de ellas.